Muy pero muy buenos días, seguimos acá en el programa Integración Nacional. Vamos a hablar de las repercusiones internacionales y nacionales del proyecto de expropiación de YPF. Vamos a empezar a hablar con propiedad para diferenciarnos de los medios nacionales que han estado con unas declaraciones que ahora nos va a estar especificando Guadalupe Delgado. Sí, Matías, en realidad, claro, como bien aclarado y hemos especificado en las distintas notas de nuestra revista, de nuestra publicación, y en la radio, aclaramos que es un proyecto de ley, porque la expropiación, la única manera de expropiar es a través de ley, justamente, y eso está amparado en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Así que todos los argentinos pueden leerlo, pueden ver y corroborar la veracidad, digamos, de lo que estamos diciendo ahora, pero además comprobar cómo es que mienten cuando hablan de que Cristina ya expropió YPF. Bueno, que eso más adelante vamos a comentarles. Hay una nota de Gabriel Delgado en donde se va explicando toda esta situación acerca de los medios y sus mentiras. Por supuesto. Pero esto va ligado en sí a cuáles han sido las repercusiones a nivel mundial del asunto de YPF. Para comenzar a conversar con nuestros oyentes y para que tengan un pie para mandarnos a hacer algunos comentarios o algo para qué les parece de por sí, para conocer la opinión de los argentinos respecto al tema, les vamos comentando qué es lo que decía Mariano Rajoy, uno de los principales interesados en este asunto. Presidente de España. Claro, exactamente. Es lo siguiente: la decisión rompe el buen entendimiento precedente entre los dos países. Ya aclara un rompimiento del entendimiento, dice Mariano Rajoy, que luego dice que tiene que mostrar su profundo malestar por la decisión tomada por el gobierno argentino. Recordemos, bueno, que Repsol, la compañía española, era quien tenía la mayoría de las acciones de la YPF. Por supuesto, y esto no es casual, además del respaldo que tienen en distintos países de la Unión Europea. Los principales participantes en la empresa Repsol son, casualmente, grandes bancos dentro de la República de España, que es principalmente el CaixaBank, que es en una próxima fusión que está a punto de realizarse, se va a convertir en el banco más grande de toda España. Entonces podemos ligarlo directamente a los problemas que se están teniendo de la falta de empleo, el tema del crédito, toda la crisis económica que se está produciendo en España. Además, la participación de una de las mayores constructoras de toda España, que se vio beneficiada con lo que, no sé si usted se acuerda, hace algunos años en España se estaba dando un boom inmobiliario, decían hay que ir a construir a España, etc. Exacto, sí. Lo que pasa es que esta empresa se endeudó por demás y entre otras cosas que compró fueron acciones de YPF, que a su vez YPF después la financió. Entonces está muy comprometida en el tema de sus cuentas. Además hay participaciones de algunos bancos franceses. Entonces vemos de que hay una representación mucho más de que un industrial petrolero, sino que son intereses más concretos ligados al mercado financiero mundial y sus intereses que responden personificados en Mariano Rajoy, todo su gabinete y en las distintas acusaciones que estos mismos van enviando, siendo una especie de representantes de la banca internacional, donde vemos de que ya el Banco Mundial, el FMI, están dando todo su apoyo a Rajoy para llevar uno de los ajustes más perversos que se está llevando en toda la historia de España. Sí, uno de los más profundos, de las profundas crisis que ha atravesado este país. Y bueno, por eso también tiene que ver incluso las repercusiones y las declaraciones de la jefa de la diplomacia europea, de la Unión Europea, Catherine Ashton, que condenó la expropiación y además consideró, ya hablando de expropiación, condena la expropiación y consideró que esta acción envía una señal muy negativa para las inversiones extranjeras en el país sudamericano. Hay una correlación, un correlato con lo que vamos a escuchar enseguida, las declaraciones de Mauricio Macri, por supuesto, jefe de gobierno porteño. Dice algo muy parecido tanto a lo que comenta o
Mariano Rajoy y también a lo que comenta la jefa de la diplomacia de la Unión Europea. No se ve que responden a los mismos intereses, es un interrogante que se queda medio... ¿Qué parece? Que su respuesta es más que obvia, me parece. Claro, sí. Pero, sin embargo, hay respuestas que son alentadoras para la Argentina, como pueden ser, por ejemplo, no sé si tenés por ahí, las respuestas de Evo Morales o de Brasil, por ejemplo. Sí, bueno, pero por el caso de Venezuela, sino también, lo que ha claro. hecho a través de su canciller, a través de Nicolás Maduro, el presidente Chávez saluda y respalda la decisión argentina, la decisión anunciada por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de nacionalizar la principal empresa petrolera de Argentina. Recordemos que en Venezuela está el modelo de PDVSA, Por supuesto. de las principales empresas latinoamericanas petroleras, que lo comentábamos el jueves pasado, recordamos un poco a nuestros oyentes. Habían distintos modelos, por así decirlo, de empresas, tanto PDVSA, Petrobras en Brasil, que son compañías que a su vez, a la par, digamos, de lo que ocurrió en la Argentina durante los 90, sufrieron el proceso de privatización sea parcial o total, claro. Pero sin embargo, bueno, en el caso de Venezuela fue la recuperación de esa empresa y entonces hoy el 100% de la empresa, de las acciones de PDVSA son de la República Bolivariana de Venezuela. Por supuesto, y además tiene el monopolio de la extracción y la producción de los hidrocarburos. Todo lo que esté en el subsuelo venezolano, el monopolio lo tiene el Estado. Absolutamente, lo que no quita de que no haya inversiones privadas, porque ya han tenido en materia de avances científicos, por ejemplo, ayuda de China, por ejemplo, de Rusia y muchos otros países que también están interesados de que Venezuela produzca petróleo, ya que se ha podido comprobar de que tiene una de las mayores reservas a nivel mundial de petróleo, siendo en estos tiempos de crisis un recurso fundamental a la hora de ir incentivando las distintas economías. Claro, acá hay una repercusión y una declaración bastante disonante con lo que en general han dicho los distintos presidentes o sus funcionarios en el resto de Latinoamérica. Lo que dijo el presidente Felipe Calderón de México, Sí. que esto es un dato bastante importante, habla de que lamenta el anuncio de la Argentina porque considera que es una medida que no le va a hacer bien a nadie. Eso dice el presidente Felipe Calderón y aclara que el camino no son las expropiaciones, el camino es el comercio, el intercambio y las inversiones recíprocas. El porqué de estas declaraciones seguramente tiene que ver con que la empresa Pemex, la petrolera mexicana, tiene acciones en Repsol. Posee el 9,5% de las acciones de Repsol. Entonces directamente se ve afectada por esta medida que ha tomado el gobierno argentino. Claro, absolutamente. Si bien Pemex es una de las empresas líderes a la hora de exportación de petróleo, ha visto reducida sus ingresos a nivel nacional en tema de exportaciones y es uno de los principales recursos del Estado mexicano. Sin embargo, podemos ver de que es una especie de, yo digo que no has visto, pero sin embargo ellos ya lo hicieron antes. ¿Claro? En la década del 30, hacia finales de la década del 30, un famoso presidente mexicano fue el encargado de expropiar absolutamente todo el petróleo. Cárdenas en su momento recibió varios apoyos a nivel internacional, pero no particularmente en los intereses de Estados Unidos y Gran Bretaña, que eran casualmente los propietarios del petróleo dentro de México. Esta herramienta de Pemex le sirvió a México para ir sorteando algunos de los temas de las crisis que fue sufriendo y convertirse en uno de los principales proveedores, por ejemplo, de Estados Unidos. Y se convirtió a su vez Pemex en una de las mayores fuentes de financiamiento del Estado. Un papel muy parecido tiene actualmente YPFB, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, empresa creada por Evo, no creada, sino tomada bajo Evo Morales. Renacionalizada, claro. Absolutamente. Donde, por ejemplo, podemos decir que
aproximadamente le da un aporte al presupuesto nacional de Bolivia cerca de un 30%. Entonces usted puede resaltar de que es bastante importante el papel de estas empresas petroleras. Claro, sí, y también bueno, estuvieron los dichos del gobierno brasileño también apoyando la medida argentina. Recordemos que Petrobras, que sería en principio una de las fuentes, digamos, a seguir en sí por lo que cómo se va a trabajar el proyecto ahora de YPF, Brasil tiene la petrolera Petrobras, que tiene una empresa semipública que tiene un 67% la compañía perdón, un 55,7% de acciones el Estado con derecho a voto. Es decir, esto le permite tomar las decisiones soberanas al Estado brasileño a través del directorio, digamos, la empresa Petrobras. Y obviamente también hay algunos accionistas privados en esta compañía que se ven beneficiados por los enormes dividendos de la empresa en sí, que es hoy la segunda empresa con mayor cantidad de producción de petróleo en toda Latinoamérica. Por supuesto, resaltan de que es un acto de soberanía y lo celebran. Entonces podemos ver de que depende del país y depende de los intereses, incluso la solidaridad que muestran algunos presidentes con esta medida soberana. Si bien podemos decir de que hay un correlato también en los intereses que se están disputando a nivel mundial, prácticamente podemos ver una similitud que tenemos a nivel nacional con el presidente del PRO, el máximo referente del PRO, Mauricio Macri, donde declaraba en los días de ayer su oposición absoluta y la oposición del PRO en el tema de la expropiación que se está haciendo a través de un decreto. Claro, él habla de un decreto de necesidad y urgencia inconstitucional, siendo que esto es un proyecto de ley de expropiación del 51% de las acciones de YPF. Pero bueno, podemos escuchar lo que decía el jefe de gobierno porteño. Recién estábamos escuchando a Mauricio Macri y el comienzo de sus declaraciones metidas en el día de ayer, donde expresaba su oposición sin saber demasiado, podemos advertirlo como varios medios internacionales, o más bien como una especie de manipulación con referencia a la ignorancia. Claro, y además él dice en un momento que si a él le hubieran consultado en los 90 acerca de la privatización de YPF, y bueno, él hubiera dado su opinión. Lo que pasa es que ya estaba dirigiendo Boca. Yo realmente lamento ser hincha de Boca y escuchar esas palabras, pero bueno, sin embargo, más allá de eso, tiene una profunda connotación o una similitud con lo que decíamos antes, lo que expresa Mariano Rajoy, lo que expresa la Unión Europea, también lo que dice la misma compañía Repsol, además que hablan de una inseguridad jurídica para cualquier empresa que quiera venir a invertir a la Argentina a través de esta medida que ha sido aplaudida por casi un 57% de argentinos que en unas encuestas recientes han estado circulando por los diarios, que han aplaudido esta medida del gobierno nacional, porque tiene que ver con lo que sufrimos los argentinos durante más de 20 años, tanto de no solo que el combustible era cada día más caro, y además que, como se explicaba, y es uno de los fundamentos de este proyecto de expropiación, se explicaba cómo se tenía que llegar a importar combustible, importar los hidrocarburos, siendo que la Argentina tiene una enorme cantidad de reservas, pero sin embargo todo esto tuvo que ver además con el deterioro que hubo en la industria argentina. Por supuesto.
Y para especificar más en una de las razones que habla, que es el tema de la inseguridad jurídica y la falta de nuestra palabra. Hay que hacer un principal hincapié en esto. Es lo que también nos están criticando el presidente de España y la Unión Europea. ¿Por qué? Porque según ellos, en la Argentina hubo momentos donde hubo seguridad jurídica, donde casualmente fueron los momentos donde se vendió todas estas empresas, se liberalizó al mercado, permitiendo entrar todo tipo de manufacturas que, destruyendo la industria, los pocos recursos que quedaban de la industria nacional, sumiendo en pobreza y en hambre a millones de argentinos, donde ellos dicen, entonces tiene que primar la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es únicamente, en estos casos, es para respaldar los intereses económicos más poderosos. Entonces es su forma de seguridad de decir, no podemos ir a invertir ahora en la Argentina y llevar $2 y llevarnos millones. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que no esté legitimado? Esto totalmente estuvo legalizado en la Constitución del año 94, en la reforma del Estado, en las distintas privatizaciones, donde se decía de que nada de lo que debe ser del Estado va a ser del Estado. Entonces se eliminaba, según ellos, un montón de agentes públicos, que en realidad eran millones de familias que se quedaban en las calles. Reducir el gasto público, achicar el Estado concretamente, y además con las consecuencias nefastas que tenía la privatización y el hecho de quitarle a los argentinos, y esto también se dio en el resto de Latinoamérica, por eso comentaba más temprano casos como lo que ocurrió en Venezuela, que ocurrió en Brasil, en Colombia también. Estas privatizaciones no se dieron solamente en la Argentina. Por supuesto. Bueno, fue la aplicación también del consenso de Washington, de alguna manera, directamente con estas medidas. El hecho de quitarle la propiedad y la decisión soberana de qué hacer y hacia dónde dirigir los recursos, y además hacia dónde favorecer las principales ramas de la economía. Todo esto se ve lesionado concretamente, ya hablamos de YPF y su privatización. Ahora lo que queremos es recuperarla, y sin embargo tenemos un enorme enfrentamiento de la Unión Europea, tanto por representantes, para hablar de España, para hablar de Inglaterra, hablar de Francia también, que han hecho algunos comentarios, pero hay un apoyo principal de nuestros hermanos latinoamericanos, ya lo decíamos a través de Chávez, de Evo Morales, también de Mujica, de Pepe Mujica, y de Chile. También Chile afirmó que la expropiación de YPF es de interés importante. Convengamos que el gobierno chileno últimamente ha estado dando unas muestras bastante interesantes de acompañamiento a la Argentina, tanto por este asunto de YPF y también por Malvinas. Además, son dos temas centrales importantísimos en la agenda latinoamericana que están teniendo impacto mundial directamente. Claro, además, ahora se están planteando una serie de interrogantes. ¿Qué es lo que va a pasar con YPF, el suministro, el tema de los combustibles? ¿Se van a realizar las inversiones? ¿Quién va a venir? Entonces se están planteando toda una serie, está comenzando una discusión que va a durar muchísimo tiempo, que no la veíamos con tanta presencia en los medios desde la ley de radiodifusión, claro, su eliminación y el cambio por la llamada ley de medios en su momento. Que ambos tocan temas importantísimos en la soberanía, la soberanía cultural, y poner en tela de juicio, ya estamos diciendo, donde las ideas y los distintos modelos a seguir han tenido una crisis también, y para poder romper definitivamente con eso también es necesario cambiar su sustento económico, que son recuperar aquellas herramientas fundamentales que tenía el Estado argentino para redistribuir mejor la riqueza. Entonces vamos a ver en el próximo bloque cómo se está actuando en estos mismos momentos con YPF, el papel que está jugando el Ministerio de Planificación y Obras Públicas, el Viceministro de Economía y los interventores que se están ya mismo operando en YPF y las facultades que están teniendo. Todo esto y más en el próximo bloque. Sigan, por favor, en la sintonía hay que resaltar algo. El señor operador no está muy en sintonía con nosotros. Hay que ir avisándole.
Si escuchan alguna diferencia así de sonidos, queda ahí un silencio, bueno. Bueno, pero ahí estamos, Ezequiel. Sí, nos dicen que estamos listos. Nos vemos entonces en el próximo bloque. Sigan escuchándonos por 106.9.